¿Qué tal, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video para el canal en el que hablaremos sobre un tema bastante interesante el día de hoy para analizar, que gira en torno a la división de los pesos pesados de la UFC. Que si verdaderamente la división de los pesos pesados en realidad es una división horrible, hoy lo vamos a descubrir el día de hoy. Si verdaderamente es una división pésima, o si es todo lo contrario, o si es simplemente una percepción. Primeramente, analicemos la pregunta del día de hoy, de la temática de hoy. Los pesos pesados, una división muy horrible, o es la peor división de la UFC. Pienso que no es así. No es como muchos lo pintan, de lo que están hablando de la división de los pesos pesados. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es, como lo hablamos hace un tiempecito atrás, un tiempo no tan largo, bastante corto, en el que hablamos sobre lo que era el concepto de la fuerza de narrativa, si lo recuerdan bien, en el video que hablamos sobre la percepción fallida, o la percepción errónea, mejor dicho, de lo que la gente cataloga de peleadores aburridos dentro del concepto de la MMA, dentro del deporte. Entonces, sabemos que esta fuerza narrativa incluye bastantes áreas, diferentes áreas del deporte, y no solo del deporte, sino otras áreas diferentes que no tengan que ver girando el entorno de la MMA. Y es algo que tiene bastante poder, tiene bastante peso hoy en día, lo que es el concepto de la fuerza de la narrativa. Entonces, sabemos cómo opera ese concepto, sabemos cómo es que funciona, y que realmente la mayoría de esas narrativas, o muchas de ellas, son totalmente erróneas, y que realmente no tienen un análisis muy lógico, ni muy bien fundamentado para decir y confirmar que es 100% cierto lo que dicen esa narrativa. A veces te venden una narrativa que realmente tú caes en ella, sin ni siquiera ni analizarlo, aunque es un poquito. Lo hablamos en el video de los peleadores aburridos, de la percepción del concepto de los peleadores aburridos. Ahí lo hablamos, la fuerza de narrativa. Entonces, ¿el día de hoy es una fuerza de narrativa? Sí, sí lo es. Si es una fuerza de narrativa, de decir que es la división más horrible, que es la más pésima, pienso que no. Estoy de acuerdo, y muchos estamos de acuerdo, de que no es la mejor división actualmente de la UFC, que hay otras divisiones muchísimo mejor estructuradas, mejor en talento, mejor en esto, mejor en otro, comparado con las otras divisiones de la UFC. Pero aquí hay que estar el paréntesis, no es la peor división de la UFC, probablemente ni lo sea. Estamos tal vez presenciando un concepto erróneo, y que tal vez los pesos pesados no sea la verdadera división peor. Obvio que no es la mejor, claro que no es la mejor entre las mejores de la UFC. No es mejor que la 155, no es mejor que la 170, no es mejor que la 145, estamos claros de eso. Pero verdaderamente una división horrible, no es horrible. De que es una división que probablemente no está en su mejor momento, no tiene tal vez muchísimo mejor talento como una vez lo tuvo, pero es una división que no está tan mal. De hecho, es una división que está bien, no llega a ser una pésima división. De que le falta esto, sí, le falta lo otro, le falta un poco mejor de estructura, pero en realidad no es tan pésima como realmente la gente quiere pintarte la división de los pesos pesados. Porque en el peso pesado sí hay talento, sí hay peleadores de muy alto nivel, peleadores que son talentosos, muy habilidosos, con un tremendo nivel. Claro que sí hay peleadores que no tienen un gran nivel, que son tipos con obesidad mórbida, que son unidimensionales, pero no llegan a ser lo que es mayoría dentro de la división. La división realmente, hasta si nos podemos pensar, está tomando hasta un rumbo diferente, y cuidado si un resurgimiento, con peleadores como Hockey, Waldo, los que están ahí arriba, los Pavlovich, Game, Volkov, Tom Aspinall, Pereira subiendo ahora. Cuidado que el peso pesado se está volviendo una división más buena de lo que estaba. Poco a poco se está mejorando con este tipo de talentos que están llegando y están por subir. Por ahí andan peleadores hasta como Walter Walker, que podían fácilmente entrar al top 10, porque son tipos que tienen talento, hay talento ahí. Solo falta que le den un poco más de estructura en cuanto a ranking, en cuanto al orden de la división, para que esta división siga mejorando aún más y se coloque en una posición tan alta como una vez lo tuvo. Pero la división no va para nada mal. Ahora mismo el panorama de los pesos pesados va bastante interesante. La llegada de Joe Hockey, Waldo peleando próximamente, probablemente una eliminación titular. Pereira probablemente ganando el cinturón interino, peleando contra Tom Aspinall, que sería una pelea muy generacional, de las mejores peleas en cuanto a deportivamente hablando. Sería una super pelea. Esta división va muy bien encaminada. En lo que va este año y para el año próximo va súper bien. Y no me sorprendería que empiece a subir escalones esta división del peso pesado. Se está viendo un mejor margen a largo plazo que otras divisiones como el semipesado. Porque la gente realmente no se puede analizar cómo está la situación del peso semipesado. ¿Por qué? Y
¿Y por qué achacarle todo al peso pesado? Quiero que ustedes me lo digan. Si quieren pueden comentarlo tranquilamente. Díganmelo a mí. ¿Por qué la gente no se pone a analizar un poco? Debe de dejar a un lado esa forma narrativa y empezar a analizar con cabeza fría, con argumentos, si el peso pesado de verdad es una división horrible, si es una división pésima de verdad. Que miren por ejemplo el semipesado. Hay argumentos de que el semipesado probablemente sí sea la peor división. El campeón se lesionó, va a durar prácticamente un año fuera aproximadamente. El top 5, todo del top 5 han perdido, uno de ellos logró empate como Jan Blachowicz. Si buscamos el top 6, el top 7 también no vienen de muchas victorias. El único que viene de victoria es Paulo Costa. Oigan eso, Paulo Costa, que viene de 185 y destruyó a Musacano, que pinta muy bien en esta división, pero hay que ver cómo es el nivel de Costa con el más alto nivel dentro del top 5 de las 205 libras. Todos vienen de derrota, con excepción de uno que viene de empate, un solo que nada más viene de victoria. El campeón se lesiona en la pelea contra Jiří Prochazka y va a durar un año y pico sin pelear. Entonces, no hay prospectos dentro del top. Fuera del top sí hay algunos que pintan bien, pero dentro del top no hay muchos peleadores en ascenso que prometen llegar a ser a futuros campeones, o que prometan llegar a pelear por el título, ser top 5 y poner la división súper interesante. Entonces, si nos podemos analizar la división de peso pesado, digo la semipesado, me equivoqué, tiene muchísimos argumentos que simplemente lo que hacen que la convierten probablemente en la peor división actualmente de la UFC, porque no hay margen a largo plazo, no la hay. No hay un orden de retadores, no hay un retador número 1, no hay un campeón ahora mismo, porque Ulver, a pesar de que es el campeón, va a durar casi un año fuera, o cuidado, un año fuera, sin competir y sin nada, y todo viene de derrota. Entonces la UFC está en una situación súper complicada con esta división, demasiado complicada. Hay que ver qué van a hacer, hay que ver los matches que hagan, el matchmaking, ver cómo emparejan los rivales aquí, los peleadores. Es una situación súper preocupante. Entonces, si nos ponemos a analizar en margen de cuál de los dos a largo plazo promete más, el peso pesado promete más que las 205 libras. Vamos a ser serios y vamos a hablar aquí con hechos. Si nos ponemos a analizar los argumentos de cada quien de las 205 libras y el peso pesado 265 libras, el peso semipesado tiene más argumentos en contra para llevarse la victoria en ser la peor división actualmente en la UFC, porque es que el peso pesado tiene más margen ahora mismo. Como se está alineando los pesos pesados, pinta bastante bien a futuro, súper bien a futuro. Las 205 libras no pinta muy bien actualmente, no la pinta muy bien. Y ojo, que con eso no estamos diciendo que el peso pesado sea la mejor división. Claro que no, no es la mejor división, porque la división tiene sus errores, todavía tiene cosas a mejorar. Pero de ir diciendo y de dejarse llevar de esa narrativa de que es una división horrible, que es la peor, pienso que no. Ahí se están equivocados. La división no está horrible, pero tampoco no es una super división. Una división que está bien en lo que cabe y está en un veremos a largo plazo. Está en un veremos de cómo le va a ir a esta división a largo plazo. Porque como estamos diciendo, hay talento que lo respalda. Hay talento que va a ayudar a que esta división pueda seguir subiendo. Y los machos que vienen ahí a futuro vienen bastante interesantes. Las peleas por campeonato que vienen aproximadamente son súper interesantes, son puros peleones. Y los que están por llegar al título también pinta súper interesante. La escena del peso pesado se está volviendo una bastante interesante y muy competitiva. Imagínense si Ale Pereira gana, el impacto que va a causar eso. Tener a un tipo como Pereira, tener a Aspinall, tener un tipo como Waldo por ahí que está haciendo peleas increíble, está haciendo peleas tremendas, y junto con Joe Hockey también, que están haciendo peleas súper entretenidas. ¿Cómo se va a poner la división del peso pesado? Se va a poner una división muy pero muy buena. A la hora de analizar una división, una categoría de peso en la UFC, hay que analizar su margen a largo plazo. ¿Cómo estará la escena titular? ¿Cómo estará la escena de los contendientes? De los novatos que vayan en ascenso, o de los prospectos que vayan a ganarse un nombre, que sean prospectos que verdaderamente tengan un nivel o un buen margen a futuro para llegar a ser contendiente hasta por el título. Esos son puntos que hay que analizar dentro de una categoría de peso. Si analizamos el peso pesado, contendientes hay contendientes, hay talento, hay prospectos que están queriendo consolidarse, y su escena titular también. Ahí están sus puntos positivos, sus puntos a favor en cuanto a argumentos sólidos. Claro, están ahí también sus argumentos negativos, como decíamos, que hay veces que llegan a tener falta de talento en cuanto a prospectos,
no como en otras divisiones que están llenos de muchísimo respeto. Aquí está un poquito más escaso, no en tanto decir en una gran categoría sí, pero sí faltan muchísimo talento, muchos peleadores unidimensionales, muchos pesos pesados que, hay que decirlo, son demasiado obesos, con obesidad mórbida, son tipos que no tienen muchísimo talento, son tipos que tienen pocas habilidades y que también el matchmaking se vuelve un poco extraño y eso puede llegar a afectar a la división también. Esos son de los puntos negativos que hemos hablado en el video de hoy. Pero es una división que tiene potencial, porque cuando hay talento, cuando hay peleadores que trabajan, que tienen enfoque y tienen disciplina para poder hacer grandes peleas dentro de la división, para que la división mejore, tiene su potencial para poder mejorar y poder subir escalones entre las mejores divisiones. Así que no, pienso que no es una división horrible, es una división que no está ni tan bien ni tan mal. No está tan mal por ahora la división de los pesos pesados, por ahora no lo están y su margen a futuro promete a que se vuelva aún más interesante. Así que no se dejen llevar tan fácil de lo que dicen en ese tipo de narrativa, lo que dicen en redes que lo refuerzan más, ese tipo de narrativas erróneas, de que la división es tan horrible como la gente dice. No es horrible, es una división que tiene sus errores y que todavía tiene margen de mejora. No se dejen encegar, mi gente, no se dejen. Siempre hay que tener pensamiento lógico y analítico a la hora de analizar este tipo de cosas, principalmente este tipo de narrativas, que empiezan como simples opiniones y escalan siendo casi que te lo quieren vender como un hecho, algo que no es así, que es totalmente erróneo, es simplemente una narrativa, una opinión que cobra fuerza y que la gente se lo compran fácil, al igual que lo de los peleadores aburridos. Y esperemos que la división ojalá continúe mejorando. Así que ya ustedes saben, espero que les haya gustado el video de hoy, que lo hayan disfrutado y hayamos llegado al punto que queríamos llegar en el día de hoy en el video. Así que ya ustedes saben, denle like, suscríbanse para que sigan subiendo esta gran comunidad de la MMA. Nos vemos hasta la próxima.